Artlist.io. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a charlar sobre las acciones que existen en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, vamos a comenzar para no perder demasiado el tiempo. A ver, específicamente en la sesión pasada platicamos de las circunstancias que atienden a ciertas definiciones o conceptos que maneja el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El día de hoy vamos a comenzar a platicar de algunas partes relativas a la acción, recordando precisamente que al actor de la demanda le compete el ejercicio de una acción y al demandado le compete la oposición de una excepción o defensa, que ya las veremos en próximas ocasiones. En este caso, el artículo 8 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que el ejercicio de la acción requiere forzosamente la existencia de un derecho. Este derecho es un derecho sustantivo, obviamente, en el que vamos a sustentar el ejercicio de la propia acción. Segundo, también puede ser la violación a ese derecho, el incumplimiento o desconocimiento de alguna obligación y la necesidad de declarar, preservar, constituir algún derecho o, en su caso, establecer alguna condena. Como tercer requisito nos dice la capacidad o legitimación para ejercitar esta acción, ya sea de manera propia o por quien legalmente nos represente, ¿no? En este caso hay que recordar las circunstancias que tienen que ver con la legitimación ad causam, ad processum. En este caso, la legitimación ad causam, recordemos que se refiere básicamente a que de origen tenemos un derecho que nos fue concedido de alguna manera y por ende tenemos esta facultad de ejercitar la acción. Ad processum se refiere a que ya dentro de un juicio, ya dentro de un proceso, vamos a poder tener reconocida nuestra legitimación, ya sea por propio derecho o como representante legal de alguna persona, ¿no? Obviamente, en este caso nos está diciendo que se está exceptuando la establecida en la fracción tercera a los casos en los que se está reclamando un interés, en este caso un derecho o un interés difuso. Esto es en acciones colectivas, puesto que en este caso pues no necesitamos que la afectación sea directa. Este artículo viene de alguna manera a no sustituir, no se sustituyen, sino a modificar, a modular la forma en que se analizan los presupuestos procesales. En este caso, si bien aquí pues no nos los está estableciendo de manera explícita como competencia, interés jurídico, interés legítimo y todas estas cuestiones, lo que sí está haciendo es que nos está refiriendo, obviamente, que necesitamos la existencia de un derecho, ¿no? La violación de ese derecho nos genera un interés jurídico, una personalidad, tener capacidad para el ejercicio. En este caso ya vimos que sucederá si es un menor de edad el que tiene que ejercitar la acción y lo puede hacer por sí mismo, obviamente con apoyo de algún representante, ya sea tutor, familiar o inclusive puede darse el caso de un representante especial, ¿no? Entonces, vemos que estos elementos no son otra cosa que los presupuestos procesales que de hecho ya se manejan, ¿no? Aquí la única diferencia es que nos platica de los derechos o el interés difuso, ¿no? En el caso de las acciones colectivas. Asimismo, el artículo 9 nos dice que las instituciones, servicios y dependencias de administración pública, ya sea federal o estatal, pues tienen el mismo papel, van a estar dentro del proceso, obvio, en los casos que así les corresponda, en el mismo papel de las demás partes, esto es en un plano horizontal. Sin embargo, sí establece una limitante que dice que no se puede ejecutar providencia de embargo en contra de estas autoridades o instituciones y siempre estarán exentos de cualquier garantía que exija el código. Esta es una circunstancia que sin duda viene a retomar un poco la cuestión de que las autoridades, pues ya sabemos que a veces cuando son partes dentro de un proceso, pues pueden ser bien embargadas, pueden ser bien, en este caso, que se les exija el ofrecimiento y consignación de alguna garantía para poder llevar a cabo algún acto. Bueno, en este caso el código está limitando esta cuestión, los está eximiendo y por ese lado pues habrá que ver ya, insisto, en la práctica cómo modulamos esta circunstancia, porque si estamos en una igualdad de condiciones, no tendría por qué hacerse una distinción
Entiendo que esto tiene que ver con cuestiones obviamente de política y cuestiones legislativas meramente de orden de administración pública, pero en un plano procesal esta circunstancia pues no debería existir, ¿no? En el sentido de que, por supuesto, que hay ciertas condiciones que tienen que eximirse, claro, porque no se puede tampoco limitar la administración pública, pero también hay circunstancias que pueden generar un beneficio procesal indebido por el simple hecho de ser una persona jurídica pública. En ese caso habrá que ver qué circunstancias se dan ya en la práctica. Ahora, en cuanto a acciones, nos dice en el artículo 10 que las acciones proceden en juicio aun cuando no se exprese el nombre o este sea manifestado equivocadamente, siempre que puedan determinar con precisión o con claridad lo que estás exigiendo, lo que se está solicitando del demandado y el título o la causa, nuevamente legitimación ad causam, de por qué estamos ejerciendo esta acción, ¿no? Esto es importante remarcarlo porque hay muchas cuestiones en la práctica en la que hay juzgadores que tienden a ser un poco sobreexigentes a veces, en el sentido de que necesariamente te refieren a que si no haces atención a la acción correcta, esto es, no le denominas correctamente a la acción que estás ejerciendo, en ese caso pues no será procedente, será desechada y demás, ¿no? Esto es muy común en cuestiones mercantiles, en tanto el Código de Comercio sí te exige que precises con claridad la acción que estás ejerciendo y bueno, en ese caso pues no podremos subsanar con esta situación porque el propio Código de Comercio lo prevé, pero en materia civil y familiar no es necesario establecer con suma cautela y precisión el nombre de la acción que estás en este caso iniciando, puesto que basta con que la autoridad jurisdiccional se percate de los hechos y la prestación que estás reclamando, aunque le hayas denominado de otra manera, y acredites ese título o causa que te da el derecho sustantivo para ejercer la acción en la vía, obviamente, procesal. Entonces, por ese lado, bueno, pues nos despreocupamos un poco, me parece un poco sano, en tanto hay muchos tipos de acción. Algunas son acciones que, como veremos más adelante, están recogidas en el propio Código Nacional y explicadas en cuestión de algunos elementos, y hay otras que son acciones que son muy específicas de algunas entidades, tienen nombres específicos, hay acciones que incluso están sustentadas en jurisprudencia, entonces exigir o establecer la carga procesal hacia la parte actora de denominar correctamente la acción para el acceso a la justicia, sin duda es una carga excesiva. Insisto, en materia civil, en materia mercantil no lo es tanto porque se justifica, porque aquí podemos manejar de un mismo título que te concede el ejercicio de la acción como derecho sustantivo, diversos tipos de acciones con diversos tipos de consecuencias que se ejercen en distintas vías, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante porque si bien tú en mercantil puedes decir, pues yo quiero o mi pretensión es el derecho del cobro de una suma principal y sus accesorios. Ok, pero puedes hacerlo a través de distintas acciones y de distintas maneras, ¿no? No es tan sencillo en mercantil porque, por ejemplo, puedes tener un título de crédito, no sé, un pagaré, y tú le denominas acción causal porque dices, pues yo quiero demandar el pago de este pagaré, quizá porque desconoces cómo funcionan los pagarés. Pagaré aún está dentro de plazo para ejercer la acción cambiaria directa, ¿no? Y entonces, pues el juzgador de mercantil, pues probablemente dirá, ok, no sé por qué, pero tú lo quieres promover como acción causal, ¿tendrá las mismas consecuencias? Pues sí, un proceso distinto, claro, y además obviamente será mucho más tardado, sí, pero finalmente la prestación que reclamas, el derecho está fundado sobre el mismo documento y la consecuencia será el mismo, el cobro de una prestación, en este caso de una deuda principal y sus accesorios y así fuera, ¿no? Pero el mercantil por eso es así, porque ahí sí hay muchas acciones que pueden llevarte al cumplimiento de las mismas prestaciones, ¿no? Sustentadas en los mismos títulos. Por supuesto que este ejemplo que yo les doy, pues es meramente un ejemplo ilustrativo y claro que puede tener distintas hipótesis en las que
el documento fundatorio en la acción causal no es el título de crédito, sino es el origen del préstamo o del título. Es decir, son muchas cuestiones muy específicas. Y aquí hay algo que siempre le comento a mis alumnos y es, el derecho no es magia, o que no es algo que simplemente sucede, que alguien reclama y a ver qué resulta, ¿no? A ver si funciona o no funciona. El derecho no es magia, el derecho, particularmente en nuestro país, en todo el sistema del derecho civil o el derecho romano-germánico, está sustentado en normas que precisan elementos que se deben cumplir de cada acción. Esto es, la magia no está en convencer mediante el uso de un lenguaje florido y una presentación de demandas enormes y afirmaciones muy agravantes, ¿no? No, está en el hecho de acreditar los elementos de las acciones. Si tú eres actor dentro de un proceso, vas a ejercitar una acción y entonces al determinar qué acción o cuál prestación es la que quieres, cada acción tiene elementos y si tú los acreditas, pues muy probablemente, salvo, que ahorita vamos con lo siguiente, salvo que el demandado logre desestimar esos elementos, bueno, vas a ganar, ¿de acuerdo? El ejemplo que yo siempre les digo es, a ver, juicio de alimentos. Elementos de la acción de alimentos son, primero, el nacimiento de la obligación. Usualmente, esto también se denomina entroncamiento. ¿En dónde viene, de dónde nace la obligación, no? Bueno, cuando es de una demanda de hijos hacia sus padres o viceversa, es bastante obvio. Con la propia acta de nacimiento acreditas la existencia de la obligación. Segundo elemento, la capacidad económica del demandado, ¿no? Bueno, en este caso, incluso hay algunas codificaciones, algunos criterios jurisprudenciales que establecen que no debería ser carga del actor demostrar la capacidad económica del demandado. Eso ya lo podremos debatir en otros casos, pero es un segundo elemento. ¿Acredita cómo? ¿Cómo lo solemos hacer? Bueno, pues entras a la página del IMSS, por ejemplo, si trabaja para alguna empresa, llamemos de naturaleza normal, esto es que no trabaje para el Estado, para estar afiliado al ISSSTE o cualquiera de los sistemas de seguridad social del Estado o de la entidad de donde se trate, revisa su constancia de semanas cotizadas, ahí te va a aparecer su salario, ahí te va a aparecer con qué empresa está laborando, y bien, ya tienes acreditado un segundo elemento. Tercer elemento, la necesidad de recibir los alimentos, ¿no? Estos dos últimos elementos, la capacidad y la necesidad, atienden un principio de proporcionalidad. Esto es, los alimentos deben ser proveídos de manera proporcional en tanto a la necesidad, ¿no? Es decir, si tú necesitas o acreditas una necesidad porque estás en la universidad de, no sé, 20,000 pesos al mes porque hay que pagar colegiaturas y demás, bueno, hay que establecer un equilibrio entre tu necesidad y las posibilidades económicas del deudor, ¿no? No puede ser que si el deudor gane al mes 10,000, 20,000 pesos, justamente lo que necesitas, pues le retengan el 100% de su salario solo porque tú manifestaste que así lo requería, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Obviamente, las cuestiones de alimentos pues tienen que ver mucho con ese equilibrio. En cuanto al tema de necesidad, incluso en muchos códigos civiles se establece que, y por lógica, que cuando se trata de menores de edad o personas incapaces, la necesidad se presume. Es obvio, tú no tienes por qué demostrar que un menor de edad, un niño de 5 años, por ejemplo, requiere o tiene necesidad de recibir alimentos. Por supuesto, es que es obvio que lo requiere, pero aquí el problema es que hay que establecer un parámetro para determinar esa proporcionalidad. ¿Eso qué significa? Que en este ejemplo, para que tú ganes o te sea concedido una pensión alimenticia en primera instancia provisional y en segunda definitiva, lo que tienes que acreditar son esos tres elementos. A priori o en un primer momento, solo basta con acreditar, obviamente, esta cuestión de la obligación y la capacidad económica para que se determine un parámetro de pensión alimenticia provisional. Ya dentro del proceso podrá hacerse una estimación mediante estudios de trabajo social y demás cuestiones y mayores pruebas que sean aportadas por la demandada para determinar proporcionalmente cuál es el estado de necesidad que se tiene y la posibilidad económica real
del demandado, porque también en un primer momento a veces sucede pues que solo te percatas del salario, ¿no? Pero a veces puede tener ingresos externos, ingresos que sean rastreables y además que sean tomados en cuenta por la autoridad para determinar ya la pensión definitiva, ¿no? Eso es por el lado del actor. Entonces, el derecho no es magia. El derecho es, si vas a ejecutar o ejercer una acción, primero estudia cuál es, revisa sus elementos, ve que se acrediten y adelante. Si no lo conoces, no sabes su nombre y demás, bueno, pues el código ya te está dando la posibilidad de que no pasa nada. Mientras yo entienda la prestación que reclamas y el origen, la fuente de la acción que estás ejerciendo, yo tengo que darle trámite. Yo me encargaré de determinar qué acción es la que tendré que resolver. Y esto es muy pertinente porque existe una máxima del derecho, un principio general, que es: tú dame los hechos, que yo te daré el derecho. Esto es, tú como parte actora, dame lo que sucedió, las pruebas, los documentos, lo que sea que tengas y sustente tu dicho, lo que reclamas, y yo, autoridad, seré la que determine a quién le corresponde el derecho. Yo determinaré qué acción es la que estás ejerciendo, cuáles son los requisitos y si los cumpliste. Obviamente, esto nos genera pues un espacio un poco de holgura, pero no significa de ninguna manera que tengamos que pasar por alto el análisis de la acción correcta, porque insisto, en esa acción vamos a encontrar los elementos que debemos acreditar. Ahora, por el lado del demandado, que lo veremos más adelante en otra sesión, pues el demandado opone excepciones o defensas, en este caso, que ya veremos que el Código Nacional hace una distinción muy clara entre que las excepciones son meramente procesales y las defensas son cuestiones de fondo o sustanciales. En este caso, por ejemplo, una excepción procesal que pudiera oponer el demandado es una incompetencia, ¿no? Ok, tú juez que estás estableciéndome una pensión provisional, estás admitiendo a trámite una demanda, pues fíjate que tú no eres competente, ¿no? Y al final se puede resolver que efectivamente no es competente la autoridad y ya veremos qué sucede en esos casos, pero por un momento detuviste el ejercicio de la acción, es decir, lo esquivaste, más no te escapaste de ella, ¿no? Porque puede iniciarse después. Esa es la cuestión con las excepciones procesales, que son meramente unas cuestiones temporales, no atacan el fondo del asunto. Por ejemplo, una defensa sería establecer la carencia de elementos de acción y demostrar en el proceso, por ejemplo, pueden pasar dos cosas. Puede darse el caso de que se declare y determine que esa persona es una persona que se llama igual, no es un homónimo, yo no tengo nada que ver con la persona que me está demandando. Está buscando demandar a alguien que se llama exactamente igual que yo, pero yo no soy esa persona, ¿no? Ok, en ese caso evidentemente estás destruyendo el elemento de la obligación y por ende al quitarle un elemento a la acción va a ser improcedente, ¿de acuerdo? También puede darse el caso de que, sería muy extraño, pero podría darse el caso de un desconocimiento de paternidad. Y en ese caso, obviamente, al estimarse fundado el desconocimiento de paternidad y declararse firme, igual desaparece la obligación y a partir de ese momento, es decir, no hacia atrás, en el momento en que desaparezca la filiación, ya se limita o se elimina el tema de la obligación también, ¿no? Eso pasa, ¿no? Esas circunstancias pasan. También hay quien dice que esto también puede suceder en el caso de que se dé cumplimiento con la pensión y que tú siempre has pagado y siempre has dado, pero la realidad es que eso no es así, puesto que también se puede reclamar sustentado en el hecho de que sí estás dando algo, pero esa cantidad que se da es insuficiente. Por ende, la defensa sustentada en la manifestación de que se ha cumplido con una cantidad concedida por concepto de pensión alimenticia tampoco es muy plausible porque sí opera en un sentido de buena fe, en el entendido de que no hay como tal un abandono de las obligaciones, pero la realidad es que no te va a eximir del pago de la pensión alimenticia. Lo único que va a suceder es que ya se va a determinar una cantidad, un porcentaje específico para efecto de que se dé un cumplimiento proporcional, insisto, en cuanto a las necesidades y a la capacidad económica del demandado, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que es una acción y que estas acciones tienen elementos, requisitos que hay que acreditar. Por eso el derecho no es magia.
Si tú eres actor, tienes que acreditar los elementos de tu acción. Si tú eres demandado, tienes que desacreditar, en el fondo, los elementos de la propia acción de tu contraparte para que, al no acreditarse alguno de ellos, pues se quede sin procedencia esa acción, ¿no? Entonces, es eso simplemente. Ahora, el artículo 11 nos habla de los tipos de acciones por su objeto, ¿no? Y las divide básicamente en lo que siempre han sido: tres tipos de acciones, sustentadas en acciones reales, acciones personales y acciones del Estado civil. Recordemos que cuando hablamos de la acción real, nos referimos a que están sustentadas en el ejercicio de un derecho real. Y el derecho real es este derecho que se sostiene sobre, o la relación que existe entre el sujeto y los bienes que adquiere dentro de su patrimonio. En este caso, es una relación directa entre sujeto y objeto, ¿de acuerdo? Yo soy propietario de un inmueble, ese inmueble es de mi propiedad. No hay nadie o nada de por medio ahí en esta relación, ¿no? Digo, más allá de cómo lo obtuve, pero esa es la idea. Las acciones personales son las que se sustentan en una obligación. Esto es, en una obligación que nace particularmente, lo más común es que nace de contratos, ¿no? Como actos jurídicos, los contratos son una forma muy común, la más común, de nacimiento de las obligaciones, en las cuales en la relación jurídica ahora ya establecemos una obligación. Esto es, tenemos un sujeto que se va a denominar acreedor y tenemos otro sujeto que se va a denominar deudor, ¿no? Y en este vínculo, en el centro, está una obligación. Esta obligación precisamente tiene su objeto directo en esta necesidad de dar, hacer o no hacer algo, y su objeto indirecto pues serán las cosas sobre las que recaen. Esto es, si tú eres propietario de un inmueble y quieres recuperar la posesión del mismo, pero lo diste en arrendamiento, no puedes ejercitar una acción real, aunque tú eres el propietario, porque el vínculo que se está dando entre el poseedor y tú como titular de sus derechos reales no es un vínculo de derecho real, no hay un tema ahí, es un vínculo de obligación. Entonces tendrás que ejercer una acción personal, ya sea por una cuestión de rescisión o terminación anticipada del contrato de arrendamiento, o ya sea por un tema de nulidad, no sé, por muchas cosas pueden pasar. Pero es importante distinguir entre cuando procede una acción real a cuando procede una acción personal, porque nos puede salvar de muchas cosas. Por ejemplo, sucede que ha pasado, en el caso han consultado a veces con su servidor para efecto de promover juicios de amparo directo, colegas que me comentan que en la vía civil demandaron por la vía ordinaria un juicio reivindicatorio, una acción real reivindicatoria, porque el inmueble propiedad de su cliente estaba en posesión de una persona y al momento de contestar la demanda, esta persona manifestó que estaba en posesión porque existía un contrato que le derivaba la posesión, por ejemplo, un comodato, no sé, un arrendamiento, algo por este estilo, ¿no? Y en este caso, en la sentencia de primera instancia, absuelven obviamente de las pretensiones, no acreditan la acción, se van a segunda instancia, promueven apelación confirma, y entonces acuden con su servidor, a veces los colegas, para que pues dictaminemos y demos una opinión técnica jurídica en materia constitucional sobre la pertinencia, sobre la promoción de un juicio constitucional como es el juicio de amparo directo. En la mayoría de los casos, en estas circunstancias, siempre les digo, no procede, o más bien sí lo podemos promover, pero no vas a obtener ningún resultado que te beneficie, porque a veces lo que puedes conseguir es un resultado de reposición del procedimiento por violaciones procesales, cosas de ese tipo, y eso no nos va a beneficiar en el fondo, ¿no? Y en el fondo, pues no hay mucho que hacer, porque efectivamente, si se percatan de lo que está sucediendo en el ejemplo en comento, se darán cuenta de que la relación que existe al existir una posesión derivada nace de una obligación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un contrato de comodato. El propietario le dio en comodato, es decir, en una posesión gratuita a otra persona su inmueble. Bueno, pues ahí hay un contrato, hay una obligación que efectivamente no constituye, en este caso, el ejercicio de una acción real, ¿de acuerdo? Porque hay una posesión derivada.
En este caso, normalmente lo que se les comenta es que es innecesario la promoción del juicio de amparo directo porque además de todo no lo van a conseguir. Lo que se debe promover en este caso es la acción personal, ¿no? La nulidad o la terminación anticipada, lo que sea que quieras promover, pero en contra del contrato o de lo que dio esta cuestión derivada de la posesión, ¿no? Por eso es importante determinarlo, porque nos podemos ahorrar varios años de proceso, porque pues, un juicio reivindicatorio con segunda instancia, sin duda estamos hablando de unos 2 o 3 años, para que termines diciendo o reconociendo que no era procedente desde un principio, y esto lo podemos resolver muy fácil a través de medios preparatorios, ¿no? Mandar o solicitar por vía jurisdiccional que manden a citar a la persona que está en posesión para efecto de que declare la calidad de la posesión, o sea, ¿por qué ostenta la posesión del inmueble? Ya si te dice, la ostento porque me metí ahí a vivir solo porque sí, bueno, pues entonces sí es una acción reivindicatoria, ¿no? Y además ya tiene su confesión, después no te puede variar los hechos por los cuales está originada la posesión. O desde ahí te puede comentar lo del contrato, mil cosas, ¿no? Pero ahí estás estableciendo el marco del origen de esa posesión para poder determinar el ejercicio de la acción correctamente. Esto puede suceder y sucede mucho. Hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones entre acciones reales, acciones personales. La gran mayoría de acciones están muy bien delimitadas y determinadas, pero hay algunas que no tanto, ¿ok? Ahora, en cuanto a las acciones del estado civil de las personas, bueno, pues aquí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con rectificación de actas, nulidad de actas y demás, ¿vale? Ahora, de ahí en adelante nos empieza a explicar el código durante bastantes artículos, distintas acciones, sus elementos, de las cuales solo vamos a resaltar algunas, no nos vamos a detener a todas, puesto que la intención es estudiar el código, sí, pero tampoco es ir artículo por artículo, porque esto se haría un tanto imposible considerando que este código contiene 1200 artículos dentro de su parte funcional, esto es, no contando los transitorios, ¿de acuerdo? Ahora, nos dice que son acciones reales las que tienen por objeto pues, reclamar un bien que tenemos a título de dominio, reclamar algún gravamen, alguna servidumbre, la declaración de libertad de estas servidumbres o gravámenes, la reclamación de los derechos de usufructo, uso, habitación de un bien, las acciones hipotecarias, que ya sabemos que la hipoteca es un contrato de garantía, las acciones de prenda, también un contrato de garantía, pero sobre bienes muebles, las acciones de herencia, esto es en sus distintas variables, las acciones de posesión, ¿ok? Y finalmente dice, todas aquellas que puedan ejercitar un derecho contra una persona a título de propietaria o poseedora y no de obligada, porque si hablamos de obligada, de una persona obligada, estamos hablando de que existe una obligación, lo cual ya establecimos que es un derecho de crédito y es una acción personal, ¿de acuerdo? Entonces dice, las acciones personales, aquí ya explica que es una acción personal, se van a deducir para exigir el cumplimiento de una obligación personal, que ya dijimos objeto directo, dar, hacer o no hacer, y estas no pueden ejercitarse sino solo en contra de la persona obligada, es decir, el deudor principal de la obligación, contra quien le haya garantizado algún deudor solidario, por ejemplo, o, en su caso, contra quienes legalmente le sucedan en la obligación. Esto es, causahabientes, que por alguna razón heredan o les es transmitida la obligación originaria. ¿De acuerdo? En este caso, pues así se explican las acciones personales. Las acciones del Estado civil nos dicen, tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, al reconocimiento, a la defunción, al matrimonio, a todas las actas de registro civil o las cuestiones de registro civil, así como a las cuestiones del concubinato, ¿ok? La cesación de estos, el pacto civil de solidaridad, que en algunos casos se le denomina a una variable del matrimonio, la sociedad de convivencia o cualquier equivalente, ¿no? Hoy en día en la mayoría de entidades de la federación relativamente pues se le denomina matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, ¿no?
pero hay algunas entidades donde les llaman pacto de solidaridad, sociedad de convivencia, les ponen muchos nombres distintos, ¿no? Ahora, en el artículo 15 nos habla de la acción reivindicatoria. Nos dice, la reivindicación compete a quien no está en posesión de un bien del cual tiene la propiedad. Entonces, aquí nos está dando dos elementos. Primero, ser propietario, obviamente. Segundo, no estar en posesión del mismo, ¿ok? Su efecto será declarar que la parte actora tiene dominio sobre este y ordenar la entrega con frutos y accesiones. Ok, bueno, pues en este caso, ¿quién nos está diciendo esto, no? Un tercer elemento de esta acción que no viene aquí determinada, pero es bastante obvio, es la identidad del bien que estás reivindicando. En este caso, si yo digo que soy propietario de un bien, tengo que determinar la identidad de ese bien. Si digo que es un inmueble, necesito determinar que ese inmueble que está escrito en el título de propiedad con el que me ostento titular coincide materialmente con ese que estoy reclamando, ¿no? Y obviamente que la posesión no es mía, la ostenta esa persona. Son esos tres elementos los que hay que acreditar, ¿de acuerdo? En este caso, el artículo, por ejemplo, 18, que es otra cosa bastante interesante, dice, pueden ser demandadas en reivindicación aunque no posean el bien, quienes para evitar los efectos de la acción reivindicatoria dejaron de poseer, es decir, dijeron, ok, ya, ahí se queda, ok, y quienes están obligados a restituir el bien o su estimación si la sentencia fuera condenatoria. Cuando hablamos de estimación nos referimos a cuestiones económicas, ¿no? Dice, la parte demandada que paga la estimación del bien puede ejercitar a su vez la reivindicación, esto es, si yo ya le pagué al propietario la estimación, si la cantidad de dinero sobre el bien por alguna cuestión, yo a su vez puedo reivindicar el bien para que me sea devuelto, ¿no? Eso es algo importante, ¿de acuerdo? Nos pone una limitante, obvia, por cierto, no pueden reivindicarse bienes que están fuera del comercio. Claro, los bienes que están fuera del comercio no pueden ser sujetos de actos traslativos de dominio, digamos, entre particulares o civiles, ¿ok? Entonces, pues están fuera de ello. Los géneros no determinados, ¿ok? Esto es, no puedo soltar la reivindicación de 1 tonelada de maíz porque no puedo determinar si esos granos de maíz son efectivamente los míos. Entonces, no se puede determinar ese bien, ¿de acuerdo? Así como las cosas unidas a otras por vía de accesión, no puedo decir, pues fíjate que esa ventana que está en ese inmueble, pero específicamente esa ventana es mía y por ende quiero que me la reivindiques. Pues no, ya forma parte de un inmueble y pues ya es una cuestión que fue accesoria, o más bien se acreditó parte del inmueble de la propiedad por vía de accesión, ¿no? Se sumó a ese bien, no se puede promover la acción reivindicatoria, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones. Tampoco los bienes muebles, perdidas o robadas, ¿ok? Que una tercera persona haya adquirido de buena fe en almoneda. Recordemos que la almoneda pues es la subasta, ¿no? El remate judicial. O de comerciante que en mercado público se dedica a la venta de objetos de la misma especie sin previo reembolso del precio que se pagó. Ok, bien. Otra acción de la que nos habla el artículo 20 es la acción plenaria de posesión. En este caso dice, es titular del ejercicio de esta acción quien adquiere con un justo título y de buena fe, es decir, sin saber cualquier cosa que esté mal y con un título que lo acredite, le compete esta acción para que le sea restituido ese bien que adquirió con sus frutos y accesiones, ¿ok? Incluso cuando no lo haya prescrito, es decir, no se haya determinado. Esta acción se va a ejecutar en contra, ¿quién va a ser el demandado? El poseedor de mala fe, es decir, alguien que carece de elementos y está en posesión del inmueble, o contra de quien tenga un título igual, pero sea de menor tiempo, ¿no? Porque a veces sucede que cuando ejercitas este tipo de acciones plenarias de posesión, tú dices, pues yo tengo un título que me acredita la posesión de este inmueble. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿no? O sea, yo tengo que poseer este bien. ¿Por qué? Pues porque me lo rentaron. Y me lo rentaron desde hace 5 años, solo que me salí hace como 6 meses porque fui a viajar al mundo, pero ya regresé, ¿no? Y llego y ya está en posesión otra persona. Y esta persona la demando y le acredito, oye, yo tengo un justo título por el cual tengo la posesión
y además fue de buena fe porque pues yo he arrendado este bien y aquí en mi contrato dice que es por 5 años, ¿no? Lo llevo arrendando 3, todavía llevo tiempo, me queda tiempo en mi contrato. Y al momento de contestar la demanda, el demandado te dice, pues yo también tengo un contrato de arrendamiento, pero ¿qué crees? Es de menor tiempo, ¿ok? Entonces, en este caso, pues, ¿qué será lo procedente? Bueno, pues en este caso será devolver la posesión a quien mejor le corresponda, en este ejemplo, al actor, y ya la parte demandada, pues tendrá que ejercer las acciones correspondientes en contra de quien le haya concedido el título de posesión con el que se ostentara, ¿no? Eso pasa. Nos dice que no procede esta acción cuando ambas posesiones fueren dudosas, o sea, ninguno tiene título de posesión, entonces, ¿cómo puedo determinar a quién le corresponde la mejor posesión del mismo? O si la parte demandada tiene su título registrado y la parte actora no, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, yo quizá mi título es de menor tiempo, pero yo ya lo registré, ¿no? Lo inscribí en el registro público de la propiedad, eso me da un mayor derecho, ¿ok? Así como contra quien sea legítima propietaria, pues si él es el propietario y retomó la posesión de su inmueble, no puedo demandar esta cuestión de acción plenaria de posesión. Puedo ejercitar algunas otras acciones, por supuesto, pero esta en específico, no, ¿ok? Nos habla también el 21 de la acción negatoria, que esta es para que se libere, se reduzca algún gravamen que esté sobre un bien inmueble, por ejemplo, o la de demolición de obras o señales que puedan generar gravámenes, cancelación o anotación en el registro público, ¿ok? Cuando en este caso se reclama esto, pues es para eliminar o disminuir, por ejemplo, una hipoteca, ¿no? En este caso, cuando la sentencia sea condenatoria, la parte actora puede exigir de la demandada que cautione el respeto de la libertad del inmueble, es decir, que no lo van a estar molestando, ¿de acuerdo? Solo se dará o es titular de esta acción quien posea título de dueño, por cualquier título que sea, incluso un contrato privado de compra-venta, puede ser, o que tenga el derecho real sobre el mismo, es decir, yo ya soy propietario como tal, ya está mi título inscrito y se acabó, ¿de acuerdo? Luego nos habla de la acción confesoria, esta es otra acción civil, en la cual nos habla de que el titular del derecho real sobre el bien inmueble, ¿ok?, le dice a otro que tiene el fundo dominante, es una cuestión de servidumbre de paso, o bueno, servidumbre de la que se trate. En este caso, si yo tengo un inmueble del cual necesito, por ejemplo, una servidumbre de paso para poder llegar, puedo demandar la servidumbre que se establezca y bien, ya estará, ¿no? Pero en este caso es para efecto de que se reconozca la existencia de la servidumbre. Esto es confesoria porque esto ya existe materialmente, únicamente lo que quiero es que la parte demandada, que sea dueña del fondo dominante, ¿ok?, en este caso pueda establecer o confesar la existencia de esta servidumbre, ¿no? Entonces es importante esta cuestión, ¿no? También la acción hipotecaria, bueno, pues ya saben, tiene que ver con el contrato de hipotecas, puede ser para hacerlo, ampliarlo o registrar la hipoteca, obviamente para reclamar el pago, una prelación de crédito, es decir, si hubiere varios acreedores, pues establecer que a mí me corresponda primero, porque yo ejercité mi acción primero, división, registro, extinción de la hipoteca también, la nulidad, la cancelación o demás, ¿no? En este caso, ¿contra quién procede? Bueno, el demandado será quien sea el dueño del inmueble que esté hipotecado, ¿vale? O contra alguna otra acreedora, ¿de acuerdo? Y aquí en la última parte de este artículo nos hace señalamiento a la figura de lo que se conoce como causavientes procesales. Cuando nos dice que si yo ya inicié la demanda, ya la entablé y la inscribí en el registro público de la propiedad o en la oficina que se trate, y ya me contestaron la demanda, o no, como haya sido, pero ya está entablada la litis, aún esa propiedad, ese inmueble hipotecado pase hacia otra persona, incluso de buena fe, como sea, no tengo por qué yo como acreedor o actor de este juicio reencauzar la demanda en contra del nuevo propietario del inmueble hipotecado. No, se entiende que si tú compras un inmueble que tiene una hipoteca, porque además es todo, esta hipoteca y el proceso está inscrito y es público porque está en el registro público de la propiedad, te conviertes en un causaviente procesal. Esto es,
tú ya estuviste en posibilidad de conocer el estado jurídico del inmueble y saber que había un juicio, y aún con la existencia del juicio y el proceso vigente, tú decidiste comprar el inmueble, bueno, por lo que sea. Entonces, el juicio continuará y finalmente ordenarán lo que tenga que ordenarse. Y si ordenan el cumplimiento de la hipoteca y por ende el remate o posteriormente la aplicación del bien a favor del acreedor, bueno, pues ni modo, así será. Y tú no podrás defenderte señalando, es que no me llamaron a juicio, es que yo no sabía, es que mis derechos, porque tú te convertiste en un causahabiente procesal, es decir, conociste o estabas en actitudes de conocer las obligaciones que tenían, así las admitiste, te conviertes en causahabiente, y como estamos dentro de un proceso, ahí está, tienes la misma figura y con las mismas consecuencias de lo que haya establecido el demandado, ya sea su contestación, sus pruebas, y por ende la sentencia te vincula a ello. ¿De acuerdo? Nos habla de la petición de herencia, nos habla de cómo los copropietarios deben ejercer la acción, ¿ok? Nos habla del interdicto de retener la posesión, que también es una acción particular bastante interesante. Del tema de la restitución de acción, recobrar la posesión, igual a través de un interdicto. La acción de recuperación de posesión, ¿no? La acción de suspensión de una obra que pueda perjudicar o causar daños. En este caso, pues nos habla de mucha acción de obra peligrosa, ¿ok? Tercerías, o sea, por lo menos el artículo 35 nos habla de tercería coadyuvante, esto es cuando somos terceros, pero nos unimos al proceso para ofrecer elementos que puedan ayudar a resolver el juicio, ¿no? En este caso. Así nos habla de muchas cuestiones, ¿no? Nos habla del proceso del Estado civil, que tienen que ver, pues, cuestiones de posesión de estado de hijo, que ya sabemos que no es un reconocimiento de paternidad, pero que no es un tema de genética, es un tema de que el estado civil se adquiere también por la publicidad de los actos. Entonces, si una persona fue tratada toda su vida como hijo de otra, aunque genéticamente no lo fuere, puede reclamar la posesión de estado de hijo para que sea efectivamente reconocido como tal, aunque biológicamente no lo sea, ¿no? Luego nos habla, nuevamente viene a otros temas, nos habla de enriquecimiento sin causa, estas son acciones personales, ya nos habla de acción pro forma, ¿no? Que muchos le denominan el otorgamiento de escritura, ¿no? Entonces, pues, ahí nos habla de la acción pro forma, algunas acciones mancomunadas, la acción oblicua, ¿no? Ya los que ya hayan cursado su materia de Derecho Civil 3, ya sabrán que es la acción oblicua, ¿ok? Y ya de ahí nos habla de cuestiones generales de cómo se puede dar estas circunstancias, ¿de acuerdo? Cómo son las distintas acciones, si hay un litisconsorcio activo necesario, es decir, que deben demandar varias personas, no solo una, un litisconsorcio pasivo, vaya, nos empieza a hablar de cuestiones específicas. Para entender estas acciones realmente sí sería una cuestión de tomar cada una de ellas, ejemplificar e ir analizándolas parte por parte, instancia que no es lo que pretenden estos videos, por ende, pues no vamos a abocarnos de manera tan específica. Quizá de algunos que son como los más relevantes, pero no de todos, ¿no? La acción de nulidad de juicio concluido, que en este caso nos da ciertos elementos muy específicos de la misma, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, básicamente esto es de lo que nos habla la sección segunda de las acciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya en la siguiente sesión, la siguiente semana, vamos a platicar de las excepciones, vamos a hablar de excepciones procesales y vamos a ver también que aquí en el capítulo de excepciones vamos a encontrar bastantes curiosidades, cuestiones bastante útiles, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por el día de hoy eso sería todo. Les agradezco mucho la atención. Ya saben, suscríbanse al TikTok, suscríbanse a todas las redes, ¿no? Porque eso pues me ayuda a saber si les está haciendo de provecho este ejercicio o en su caso podemos variarlo para que sea mucho más dinámico o podamos hacerlo de alguna otra manera. Por ahora eso sería todo y bueno, nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Hasta luego.
Artlist.io